Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Queremos desearles a todos un feliz sábado y también les extendemos una cordial bienvenida en este sábado que estamos ya disfrutando desde que se ocultó el sol el viernes. Ya pasamos la noche del sábado, ahora estamos disfrutando del día del sábado, bastante fresco, agradable, en algunos lugares bastante frío, pero aquí estamos teniendo una temperatura agradable, así que les extendemos a todos una cordial bienvenida y les deseamos un feliz sábado y vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden que el mensaje central, general, global de nuestro estudio es el mensaje de los tres ángeles. Eso es lo que estamos estudiando y entonces ya desde hace varios meses lo venimos desglosando poco a poco para poder comprender y entender lo que el Señor nos ha dejado para estos tiempos importantes, finales de la historia de este mundo que estamos viviendo. Así que voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud y también por el privilegio de estudiar tu palabra en esta mañana. Dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, permite que pueda ser claro el mensaje en nuestra vida y que podamos, Señor, decidir aceptar la verdad. Rogamos por tu iglesia adventista del séptimo día sobre la faz de la tierra y también por todos nuestros demás hermanos de cualquier otro credo, para que también ellos puedan darse la oportunidad de abrir su corazón a Cristo Jesús y aceptar las verdades que tú has dejado en tu palabra. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar esta mañana y esperamos terminar el tópico para no cortar, para que no pueda, todo se pueda comprender y no haya cortes ni nada por el estilo que nos puedan confundir. Vamos a estudiar más, hablará como dragón. Acuérdense que la segunda bestia de Apocalipsis 13 va a hablar como dragón. Ahora, a los padres constitucionales y la Biblia. Vamos a ver qué tiene que ver esto con los fundadores de la nación de los Estados Unidos y la Biblia. Aun cuando los fundadores constitucionales de los Estados Unidos, los que establecieron Estados Unidos, fundaron Estados Unidos, no asistían regularmente a la iglesia ni eran particularmente religiosos, sí admiraban la ética de Cristo y conocían bien la Biblia y la historia. Noten lo siguiente, número uno, conocían muy bien la historia del juicio, la condena y la crucifixión de Jesús y cómo la iglesia de aquella época se alió con el Estado romano para darle muerte. Se unieron ahí y le hicieron, ellos estaban conscientes de que le hicieron un juicio injusto a Jesús. Número dos, también sabían muy bien que la iglesia judía constantemente apelaba al gobierno romano para que castigara a los apóstoles que predicaban el evangelio. Es decir, aquí están presentando cómo cada vez la iglesia y el Estado, la iglesia en ese tiempo, la iglesia judía, ya los judíos se aliaban con el gobierno primero para hacerle juicio injusto a Jesús y después para perseguir a los discípulos. Y número tres, estaban conscientes de la historia, estamos hablando de los padres constitucionales, entonces estaban conscientes de la historia de la época colonial, cuando se le quitaban los derechos civiles a los que no pertenecían a la iglesia oficial de las colonias. Entonces todo este tipo de injusticias, de abusos religiosos, unidos, sostenidos y apoyados por el gobierno, ellos los conocían perfectamente. Número cuatro, conocían muy bien la historia de la Inquisición, a donde se perseguían y torturaban y mataban a los que discrepaban, a los que no aceptaban, a los que no compartían las mismas ideas, los mismos pensamientos, los mismos credos que ellos, discrepaban con la práctica y las doctrinas de la iglesia romana, de la iglesia católica. Entonces toda esa historia la conocían ellos, la historia de la Inquisición, la terrible historia de la Inquisición. Ahora, el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica con sus principios fundamentales no se puede comprender sin este
trasfondo histórico, por eso lo estamos haciendo mención antes que nada. Los documentos que fundaron a los Estados Unidos como nación son extraordinarios, pues comprueban que los dos cuernos, note bien, como de cordero, representan dos reinos, lo que ya anteriormente habíamos dicho, pero ahora lo vamos a manejar de manera específica. Dos reinos que son la iglesia y el Estado, es decir, el gobierno, toda la nación judía, porque ya explicamos también cómo se usa mal el concepto Estado aquí, por lo menos en México. Entonces, los dos reinos representan, los dos cuernos representan dos reinos, es decir, la iglesia y el Estado, de donde se desprende el concepto de libertad civil y libertad religiosa. Y ahora noten lo siguiente, los años. En 1776 se firmó la Declaración de la Independencia, donde se afirmó que todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, es decir, nadie se los puede quitar porque son concedidos por Dios. Tienen ciertos derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahí en esos principios se firmó la Declaración de la Independencia y se afirmaron concretamente estos principios para que pudiera estar basificada la fundación de los Estados Unidos en esas libertades, libertad a la vida, libertad a la felicidad y la libertad religiosa. Muy bien. Ahora, en 1787, noten bien, se ratificó la Constitución. Recuerden que nosotros hemos dicho aquí que la Constitución de los Estados Unidos está clasificada como una Constitución inflexible. Eso significa que esta Constitución no se puede modificar tan fácilmente. Noten bien la modificación que sufre. Primero surge esta Constitución en 1776 y hasta 1787, ahí se ratifica, se vuelve a tocar nuevamente la Constitución, se ratifica la Constitución de los Estados Unidos, a donde se estableció un gobierno, escuchen bien, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Los ciudadanos se gobiernan a sí mismos por medio de sus representantes. Esto no es otra cosa más que la democracia, lo que nosotros conocemos, la democracia, es decir, que el gobierno está en el pueblo gobierna. Entonces, ahí se establece, se ratifica en 1787, lo que se firma en 1776. Y en 1791 se ratifica la Declaración de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución en las cuales se garantiza a cada ciudadano plena libertad civil y religiosa. Note bien, dijimos, retomo, vuelvo a recalcar, la Constitución de los Estados Unidos es una constitución inflexible y hasta 1791 sufre una modificación donde se ratifican la Declaración de los Derechos y que son las primeras 10 enmiendas, es decir, las primeras 10 modificaciones, reformas a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, todos estos documentos se ratificaron inmediatamente, escuchen bien, antes que el papado recibiera su herida mortal, que fue en 1798, porque acuérdense que ya estudiamos las características de quién era la bestia que surge de la tierra de Apocalipsis 13. Por lo tanto, una de las características era de que esta bestia estaba surgiendo alrededor del año 1798. Y estos tres documentos que acabo yo de mencionar se ratificaron inmediatamente antes que el papado recibiera la herida mortal, que fue en 1798. Por lo tanto, todo va cuadrando perfectamente bien, tal cual lo predijo la profecía. La nación que sigue
en la grande cadena profética se levantó para facilitar, note bien, por qué se levanta y por qué la Biblia las presenta juntas en Apocalipsis 13, porque esta segunda bestia que representa a los Estados Unidos se levantó para facilitar la proclamación de los mensajes de los tres ángeles al mundo, para luego repudiar, note bien, los principios de la Constitución y perseguir a los que los proclamaban. Es decir, los Estados Unidos se inicia con un fundamento constitucional. Recuerden que la Constitución es la máxima ley de cada nación, de cada país, de cada estado. Por lo tanto, se levanta con libertad religiosa, libertad civil, y entonces a nosotros como predicadores nos da la oportunidad de predicar amplia y libremente, pero después va a hablar como dragón. Ahora, aún un examen somero de los escritos de los padres constitucionales revela que creían en la existencia legítima de dos reinos, como ya lo hemos mencionado y lo hemos estado recalcando, que debían mantenerse separados esos reinos, que es la iglesia y el Estado. Ellos creían que esos dos cuernos representaban o simbolizaban dos reinos, pero que estos reinos son la iglesia y el Estado, pero debían mantenerse separados. Según ellos, la iglesia debía usar la espada del Espíritu para convertir el corazón, y el Estado debía usar la espada material para preservar el orden civil. Pero noten bien, hasta ahí todo bien. La nueva nación se estableció sobre el fundamento amplio de dos grandes principios que en cambio se basaban en la idea de dos reinos. Note bien, republicanismo. Número uno, republicanismo. Un gobierno representativo con la espada civil. Número dos, protestantismo. Un gobierno representativo religioso con la espada religiosa. Eso de la espada también ya lo estudiamos, ya la vimos, los dos tipos de espada, la espada civil y la espada religiosa, es decir, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Ahora, durante el periodo del dominio papal, todos los asuntos civiles eran decididos e impuestos. Escuchen bien, estamos hablando aquí del papado. Cuando el papado dominó 1260 años, todos los asuntos civiles eran decididos e impuestos por el rey, y todos los asuntos religiosos eran decididos e impuestos por el papa. El poder fluía de arriba hacia abajo, un contraste total con respecto a la democracia. Cuando el rey o el papa mandaban en asuntos civiles y religiosos, se esperaba que la gente obedeciera sin cuestionar. Es decir, no había libertad, no había otra opción, solamente u obedeces por la buena, o entonces vas a sufrir las terribles consecuencias que la historia registra con toda claridad. El pueblo no tenía voz ni voto en asuntos civiles y religiosos, era prácticamente y totalmente un cero a la izquierda. Pero los padres constitucionales establecieron un sistema de gobierno revolucionario, claro que sí, muy revolucionario, porque ese abuso que se presenta en los 1260 años por parte del sistema papal no tiene nada de comparación con lo que se estaba proyectando con la nación que estaba surgiendo. Entonces, los padres constitucionales, repito, establecieron un sistema de gobierno revolucionario que fluía de abajo hacia arriba, como debe ser, por supuesto, como tal cual democráticamente, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a donde había plena libertad civil y religiosa. Ahora, de la idea de separación de los dos reinos, que se mantuvieran separados, cada uno con su espada, se desprendía la idea de dos principios: libertad civil y libertad religiosa. Es decir, cada quien tenía que estar separado porque son dos cuestiones totalmente diferentes y donde tendrían que haber respeto entre ellas y entonces libertad entre ellas. No puede haber libertad civil o religiosa al menos que se reconozca la separación de la iglesia y el Estado. Por eso Satanás está tan interesado en que la iglesia y el Estado se unan, y finalmente se va a unir.
hay grandes juristas en los Estados Unidos que dicen, no estamos para discutir si se va a unir o no la iglesia. Finalmente se va a unir. El asunto es saber cuándo se va a unir, pero el mensaje profético nos va indicando cuándo la iglesia y el Estado se van a unir. Ahora, repito, no puede haber libertad civil o religiosa al menos que se reconozca la separación de la iglesia y el Estado. Este fue uno de los experimentos más revolucionarios de la historia. Y noten la siguiente declaración. Los fundadores de la nación procuraron con acierto, es decir, los padres peregrinos, los padres constitucionales, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución, porque ellos ya lo habían vivido en Inglaterra, por eso emigraron, por eso salieron, por eso buscaron libertad. Entonces sabían exactamente lo que estaban estableciendo, lo que estaban firmando y lo que estaban confirmando. Así fue que los fundadores de la patria rechazaron el concepto de la Iglesia Católica, que la Iglesia puede emplear la espada del poder civil para imponer sus creencias prácticas. Yo te estoy enseñando como sistema papal, como Iglesia Católica, pero si no quieres obedecer, ahí está la espada del... Si no quieres aceptar mis ideas, mi credo, entonces por la buena, entonces la vas a aceptar por la mala, y ahí está la espada del poder civil. Los padres constitucionales volvieron al concepto de la iglesia y el Estado, es decir, la separación de la iglesia y el Estado, que tenía Cristo y los apóstoles, la iglesia separada del Estado, que garantizaba plena libertad para adorar a Dios de acuerdo con los dictámenes de la conciencia. Y esa era la bandera, ese era el logotipo que manejaban, libertad de conciencia, cada quien adore al Señor de acuerdo a como le dicte su conciencia. Vamos a examinar algunas de las declaraciones de los fundadores de la patria. En primer lugar, vamos a ver qué cosa es lo que dijo George Washington. Se puede decir que George Washington fue el fundador de los Estados Unidos como nación. Su importancia no se puede subestimar, no se puede pasar por alto, se tiene que contemplar y tomar en cuenta. En primer lugar, fue el libertador de la patria. También el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, presidió sobre la Convención Constitucional que redactó y ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, el 8 de agosto de 1789, la delegación bautista, note bien usted, del estado de Virginia, le escribió una carta a Washington felicitándolo por su elección como el primer presidente de los Estados Unidos y preguntándole, note bien, si la recién aprobada Constitución de 1787 daba suficientes garantías de libertad religiosa sin tener una declaración de derechos. Recuerden, quiero enfatizar que los hermanos bautistas siempre han estado actualmente ya bajaron un poquito la guardia o mucho la guardia. Ahora es la iglesia adventista la que siempre está ante el Senado pugnando por la libertad religiosa, pero los hermanos bautistas son los que inician haciendo hincapié con respecto a la libertad religiosa. Y entonces note bien lo que Washington respondió a la carta, asegurándoles a las iglesias bautistas del estado de Virginia que la nueva constitución, a pesar de no tener una declaración de derechos, tenía suficientes garantías de libertad civil y religiosa. Washington le respondió de la siguiente manera, noten lo que él escribió. Nunca hubiera colocado mi firma sobre la constitución que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir si hubiera albergado la menor duda de que iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica, es decir, para todo credo religioso, no solamente para los bautistas. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual
y toda índole de persecución religiosa, pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Eso es lo que escribió George Washington a la Iglesia Bautista en una carta el 8 de agosto de 1789. Veamos lo que dijo Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue un hombre de grandes talentos y de mucha influencia. Fue autor, publicador, político, administrador de correos, científico, inventor, activista, cívico, estadista y diplomático, y en ciertas ocasiones Franklin escribió, de paso, no es malo ser un luchador social, no es malo ser un luchador social. Algunas personas critican a los luchadores sociales, pero los luchadores sociales son cuando tienen las intenciones correctas y apegadas con la palabra de Dios, es bueno el trabajo que realizan. Note bien lo que escribió Benjamin Franklin. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma, y cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para ayudarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. Entonces, noten la idea de Benjamin Franklin. Cuando la iglesia busca el poder civil para protegerse, entonces no es una religión buena. Ahí está en donde nosotros debemos poner hincapié. Ahora noten lo que dijo Thomas Jefferson. He tenido el privilegio de visitar noten bien lo que dijo, perdón. Aquí el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Noten, eso es lo que dijo Thomas Jefferson. El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Nótese bien, todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviar el plan del santo autor de nuestra religión. Es lo que escribió Thomas Jefferson. Sigue diciendo, ninguna persona se verá obligada a frecuentar o a apoyar ningún ministerio oculto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Y se expresa de manera bastante detallada y bastante clara la libertad que deberá tener todo aquel que quiera adorar a Dios de acuerdo a como le dicte su conciencia. Si yo no estoy de acuerdo con el sistema papal, bueno, se tiene que respetar. Eso es lo que estaban diciendo. Y si yo no estoy de acuerdo con mis hermanos testigos de Jehová, se tiene que respetar. Es decir, aquí tiene que haber una libertad estricta de religión. Lo hubo en un tiempo, y sin embargo recuerden que estamos estudiando que finalmente esta segunda bestia de Apocalipsis 13 va a hablar como dragón, y es lo que estamos estudiando. Concerniente a los poderes legítimos del poder civil, Jefferson también escribió, fíjense bien, los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño, es decir, como los delitos o algún ilícito, como robar, matar, adulterar, calumniar, etcétera. Todo lo que le comprende vigilar al Estado. Repito, los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. A mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera, ni me quiebra la pierna, ni atenta contra mis derechos, ni contra mi libertad, ni contra mi integridad física. Así que, por lo tanto, el Estado no tiene por qué intervenir, no tiene por qué inmiscuirse
en los asuntos religiosos, es lo que está diciendo con toda claridad Thomas Jefferson. Ahora, en otra ocasión escribió también, solo el error necesita el apoyo del Estado. Fíjense bien, solo el error necesita el apoyo del Estado. No sé si estamos entendiendo esta expresión, pero es profunda. La verdad puede sostenerse por sí misma. Es decir, cuando un movimiento religioso, cuando un sistema se une con el Estado para que le dé fuerza y para que le dé poder, entonces es un error. Por eso fíjense bien, solo el error necesita el apoyo del Estado. Jefferson entendió muy bien que lo que sucede cuando los sacerdotes se inmiscuyen con el gobierno, fíjense bien lo que escribió, creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdote disfrute de un gobierno civil libre. Pues claro que no, porque ya entonces se acaba la libertad y se impone lo que yo creo, lo que yo pienso que debe ser, se impone y ya el ser humano no tiene otra opción más que aceptar por la fuerza lo que se le está imponiendo. En todos los países y en todas las eras, sigue diciendo Thomas Jefferson, el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota apoyando sus abusos a cambio de su protección. Entonces, recuerden que Estados Unidos es un país netamente protestante. Está protestando, así como Martín Lutero, que inició la reforma protestante, aunque él no estaba totalmente consciente de todo lo que estaba haciendo y de todo lo que iba a ocurrir, pero finalmente de ahí pues nos convertimos en protestantes. Nosotros protestamos, no estamos peleando, no estamos discutiendo, no estamos atacando, solamente estamos protestando lo que debe ser correcto, lo que el Señor ha establecido en su palabra. No estamos diciendo otra cosa que esté fuera de la Biblia. Entonces, acuérdense que Jesús respetó la separación de la iglesia y del Estado. Dijimos el sábado pasado, Jesús le dijo a las personas que lo estaban ahí cuestionando de quién es esta imagen cuando le presentaron la moneda y lo estaban probando para ver si él iba a pagar los impuestos, si estaba a favor de pagar impuestos, y entonces le dijeron de César, y Jesús les dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí están los dos reinos, los dos cuernos, los dos reinos, es decir, la iglesia y el Estado, separados, cada quien con lo suyo. Ahora fíjense lo que termina diciendo Thomas Jefferson de lo que les estoy resumiendo aquí. El clero, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos del hombre. Bueno, esto está bastante claro, bastante fuerte, bastante contundente, y porque tiene todo el respaldo bíblico y tiene todo el respaldo histórico. Ahora, yo quiero nuevamente hacer hincapié. Nosotros no estamos predicando en contra de nuestros hermanos católicos, no estamos atacando a nuestros hermanos, a los fieles católicos, no los estamos juzgando ni criticando. Yo lamento que algunos los critican y porque ellos van en sus procesiones, sobre todo en este mes de diciembre. Nosotros no criticamos eso. Lo que estamos haciendo es darles la verdad, enseñarles la verdad, darles la oportunidad, o que se den ellos la oportunidad de conocer la verdad para que ellos vean si está bien o está mal lo que están haciendo. Y entonces la decisión que ellos tomen, esa se da una decisión personal de ellos y muy respetable. Nosotros no nos hemos puesto aquí, el Señor no nos ha erigido a nosotros como jueces para juzgar, para condenar, para criticar. No, nos ha puesto para que podamos llevar las buenas noticias, para esparcir el evangelio, para predicar la verdad presente, la verdad profética. Para eso nos ha puesto el Señor y para eso estamos predicando. No solamente a nuestros hermanos católicos, pero menciono a nuestros hermanos católicos porque esto tiene que ver, esto está bien ligado al sistema papal. Pero todas las demás iglesias protestantes y todas las demás religiones, que hay solamente 5 en el mundo, todas las demás religiones están en esa situación
donde tienen la necesidad de conocer la verdad. Ahora vamos a ver la Asociación Bautista de Danbury, en Connecticut, le escribió el 7 de octubre de 1801 una carta al presidente Thomas Jefferson, a donde se quejaban porque la legislatura estatal estaba violando sus derechos de libertad religiosa, y en parte la carta decía lo siguiente, rezaba lo siguiente: recuerden, repito, los hermanos bautistas siempre han estado pugnando respecto a la libertad religiosa, aunque en estos momentos ha bajado la guardia, pero la iglesia adventista está ahí. Los privilegios religiosos que disfrutamos, dicen los hermanos, escribieron los hermanos bautistas en 1801 al presidente Thomas Jefferson, como una minoría en el estado, los privilegios religiosos que disfrutamos se nos confieren con favores concedidos, como favores concedidos, y no como derechos inalienables. Ya dijimos qué significa inalienables. Es un derecho que Dios nos da y que nadie nos puede quitar. Ahora, Jefferson respondió a la carta en enero de 1802. En su carta, Jefferson explicó el concepto que tenía la primera enmienda de la Constitución usando la metáfora de un muro, idea que probablemente adquirió de Roger Williams. Escuchen lo que escribió Jefferson. Creyendo con ustedes, es decir, la Asociación Bautista de Danbury, creyendo con ustedes que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y su culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no a nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Aquí está dejando bien claro Thomas Jefferson que el Estado no tiene ningún derecho de legislar sobre materia de religión. Por eso el interés de Satanás de unir la iglesia con el Estado. Mientras la iglesia y el Estado se mantengan separados, escuchen bien, hermanos adventistas, porque luego andan inventando cada cosa. Mientras la iglesia y el Estado se mantengan separados, no hay ley dominical. Se tienen que unir, y quien va a lanzar la propuesta, el proyecto de ley dominical, van a ser los protestantes, de manera especial nuestros hermanos bautistas. Así que no inventemos cosas. Que ya subió Trump al poder. La primera vez que subió al poder hicieron una revolución tremenda, y a mí yo no sabía si reír o llorar, porque me daba vergüenza la ignorancia que manifestaban en las redes sociales muchos de nuestros hermanos, y eso no debe de ser. Tenemos que apegarnos a la palabra profética que el Señor nos ha dado. Entonces, no inventemos lo que el Señor no ha dejado. Sigamos la Escritura, sigamos la historia. Ahora, fíjense bien. Fíjense lo que... hasta ahí terminamos con Thomas Jefferson. Ahora vamos a ver la declaración de James Madison. James Madison, reconocido como el padre de la Constitución, expresó su punto de vista en cuanto a la relación que debe existir entre la iglesia y el poder civil, es decir, entre el Estado y la iglesia. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Bien claro, y desde entonces bien claro. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión, del gobierno del Estado, sería una usurpación descarada. Lo más pequeño, lo más mínimo. Puedo apelar a mi conducta y uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Madison afirmó en 1822, 46 años después de la Declaración de Independencia, que los Estados Unidos le estaba enseñando al mundo que los gobiernos civiles funcionan mejor sin reyes y nobles,
y la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno. Por eso, cada vez, note bien, voy a decir esta declaración porque también a nosotros como mexicanos nos ha afectado. Los países europeos cuando gobernaban, cuando conquistaban, imponían su religión. Por ejemplo, cuando España conquistó a México, le impuso su religión, la religión católica. Entonces, no, ningún gobierno, ningún reino tiene el derecho de hacer eso. Ahora, noten lo que sigue diciendo Madison. Le estamos a los Estados Unidos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles, es decir, republicanismo, tenemos que ser republicanos, y con ellos, voy a repetir otra vez, les estamos la gran verdad, le estamos enseñando la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes nobles que con ellos. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con la ayuda. Noten bien, entonces, a veces les pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos pertenece un cristiano que es ciudadano de los Estados Unidos? Y en realidad pertenece a dos reinos, a una misma nación. Somos ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento y ciudadanos de la Nueva Jerusalén por el nuevo nacimiento, es decir, refiriéndonos a los hermanos, a las personas que viven y nacieron allá en los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen, o mejor dicho, un pasaporte que identifica su ciudadanía terrenal y un pasaporte celestial que identifica su ciudadanía celestial. Ahora, la primera enmienda, vamos a ver la primera enmienda. Algunos cristianos activistas afirman que la expresión separación de la iglesia y el Estado no se halla en la Constitución de los Estados Unidos. Aunque esto es técnicamente cierto, el concepto sí se encuentra claro y explícito allí. Por supuesto que debe de estar, y lo está con toda claridad. El Congreso, fíjense bien, no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, ni que prohíba la libertad, ni que prohíba o coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa o el derecho que tiene el pueblo de reunirse específicamente y de pedirle al gobierno que se haga justicia. Ahí está con toda claridad la separación de la iglesia y el Estado. El Estado no puede intervenir en asuntos de religión. Ahí está bien claro. Se notará que la intención de la primera enmienda no es prohibirle al Congreso que favorezca a una iglesia o a una religión por encima de la otra. No, tampoco se trata de eso. La primera enmienda le prohíbe al Congreso que establezca leyes que tengan que ver con la religión. Repito, el Congreso no puede legislar en materia de religión. La primera enmienda, repito, prohíbe al Congreso que establezca leyes que tengan que ver con la religión. Punto final. Hasta ahí, eso es lo único que se tiene que decir. La palabra religión en la primera enmienda, en la primera enmienda no tiene artículo definido ni indefinido. Solamente se establece que el Congreso no puede legislar en materia de religión. En este sentido, la Constitución contiene claramente el concepto de la separación de la iglesia y el Estado, como lo acabamos de mencionar hace un momento, porque al Estado, se le prohíbe redactar leyes que establezcan religión y que prohíban la libre práctica de ella. Es decir, no se puede meter en lo más mínimo en asuntos de religión. De modo que la única legítima función del Estado en materia de religión es proteger el derecho que tiene cada ciudadano de practicar libremente la religión según los dictados de su propia conciencia,
sin la interferencia del gobierno civil. Entonces queda claro, la única función que tiene directa el Estado con relación a la religión es, se me fue la palabra, es mantener o es asegurar la libertad religiosa para que cada quien adore a Dios como su conciencia se lo indique. Es digno notar que la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles de cada ciudadano, por supuesto. Así que la primera enmienda contiene la idea de libertad civil y religiosa. Es decir, el Estado a mí me tiene que proteger. Si el sistema papal me dice, no, tú tienes que aceptar lo que yo digo, y entonces viene y agrede mi integridad física, el Estado el poder civil me tiene que proteger a mí, porque se me están violando mis derechos constitucionales de la garantía de libertad de religión, y además se está atentando en contra de mi integridad física. Todos sabemos que algún día el Congreso de los Estados Unidos redactará leyes que obliguen, lo que ya hemos dicho, la observancia del domingo y prohíban la observancia del sábado. Hemos dicho, hasta que se una la iglesia y el Estado, va a haber una ley dominical, mientras no. Ahora, tales leyes serán claramente inconstitucionales, irá en contra de la Constitución, por supuesto, pero el fin de la Corte Suprema las declarará constitucionales, y entonces eso será un acto totalmente injusto, como tantos miles, millones que hay en el mundo. Así que la bestia de la tierra, aunque aún tendrá dos cuernos como de cordero, hablará como dragón. Vamos a ver respecto a la Corte Suprema. A veces uno se pregunta cómo es posible que el Congreso de los Estados Unidos promulgue una ley dominical, seguida por una ley antisabática, cuando la Constitución prohíbe terminantemente que redacte leyes que establezcan religión y prohíban su libre práctica. Grábense bien esto, hermanos, aquí en México, en todo el mundo y en los Estados Unidos. Grábenselo bien, porque no hay manera de que esto sea justo, sea correcto. Creo que la respuesta se halla en la forma en que funcionan las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. Note bien: legislativa, redacta y aprueba las leyes, el poder legislativo. El poder ejecutivo, estoy hablando de los Estados Unidos, hacer cumplir las leyes. El poder judicial interpreta sus leyes para determinar si son constitucionales. Esa es una parte del trabajo del poder judicial. Ahora, la rama de gobierno más poderosa de los Estados Unidos es la judicial, principalmente la Corte Suprema. ¿Y qué va a fallar? ¿Qué va a decir al respecto la Corte Suprema? Este tribunal, que se compone de 9 jueces, tiene la tarea de decidir si una ley redactada y aprobada por el Congreso es constitucional, si no está violando la constitucionalidad. Este tribunal puede revocar leyes que han sido aprobadas por el Congreso y órdenes ejecutivas que han sido proclamadas por el presidente, tal como lo hizo con la orden ejecutiva del presidente Obama sobre la inmigración. Notemos algunos detalles importantes. En el presente, el tribunal consta de 5 católicos, 3 judíos y un juez por nombrar. Entonces, estamos hablando de los Estados Unidos. El presidente Trump, y esto ya apelando a la historia un poquito, la historia contemporánea. El presidente Trump redujo la lista de candidatos a 4, 3 de los cuales son católicos. Es digno notar, note bien, que en un país que se conoce como protestante no hay ni un solo juez protestante. La elección del año 2000 demuestra el poder que yace en las manos de tan solo 9 personas, cuando no se sabía quién había ganado. En el estado de Florida, la Corte Suprema instaló a George Bush
como presidente. Estoy enfatizando aquí la historia contemporánea de los Estados Unidos y estoy enfatizando aquí el trabajo de la Suprema Corte. A pesar de las múltiples protestas, la Corte Suprema legalizó el 26 de junio del 2015 a nivel federal el matrimonio entre homosexuales. El trabajo de la Suprema Corte, note bien, lo que sucederá en el futuro, no muy lejano, es que el Congreso redactará y establecerá una ley dominical seguida por una ley que prohíba la observancia del sábado y la Corte Suprema las declarará constitucionales, aun cuando sepan que están violando la libertad religiosa. Por eso es que la bestia que asciende de la tierra aún tendrá los dos cuernos como cordero, pero al mismo tiempo hablará como dragón. Y esto nosotros no lo podemos cambiar ni lo podemos detener, solamente lo podemos predicar para que nos preparemos, porque finalmente es un mensaje profético que se va a cumplir, que se está cumpliendo, que se está gestando. No sabemos cuándo va a suceder, pero ya se está gestando, ya está avanzado. Ahora, la nación que profesa respetar la libertad civil y religiosa, es decir, los dos cuernos como de cordero, negará su profesión en la práctica, hablando como dragón, como Roma. Acuérdense que va a ser una imagen de la bestia, le va a regresar el poder a la bestia, el poder civil, la espada civil. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos para esto. Esto es una realidad que se va a ir dando poco a poco. En un tiempo de emergencia nacional, la Corte Suprema no eliminará la primera enmienda, sino que la contradirá en la práctica, y eso es peor. Eso es peor porque para que se pueda legislar en materia de religión, primero se tiene que modificar, que reformar la Constitución, pero no lo va a hacer, y entonces va a violar flagrantemente, abiertamente, descaradamente la Constitución. Noten bien, Daniel 3 explica que lo que sucede cuando el poder civil establece observancias religiosas y prohíbe que la gente practique libremente su religión. El resultado es la persecución. ¿Se acuerdan del capítulo 3 de Daniel, donde Nabucodonosor erige esa estatua de oro de 30 metros y obliga a todo mundo a doblegarse ante ella? Bueno, esa historia se va a repetir en toda la faz de la tierra, comenzando con los Estados Unidos, regresando el poder al sistema papal, y entonces ahí se va a presentar el momento más difícil de lo que habla Daniel 12, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. Vamos a ver a John Adams y el Tratado de Trípoli. El 10 de junio de 1797, solo un año antes que el papado recibiera la libertad mortal, la herida mortal, el presidente John Adams firmó la ley que se conoce como el Tratado de Trípoli, donde dice diáfanamente que el gobierno de los Estados Unidos no está fundado sobre la religión cristiana. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. Eso es lo que dijo John. Ahora, a algunos cristianos conservadores se han molestado por la forma en que reza reza esta ley, pues creen que los Estados Unidos se estableció sobre el fundamento de la religión cristiana. Él dice que no, pero en realidad sí se estableció en ese fundamento. Pero pensándolo bien, sería inconstitucional que el gobierno de Estados Unidos estuviera fundado sobre la religión cristiana, pues el Estado no puede establecer religión ni prohibir que la gente practique su religión. Los Estados Unidos no es una nación cristiana, sino una nación compuesta mayormente de cristianos, pero tiene el fundamento cristiano donde se debe establecer y se debe garantizar la separación de la iglesia y el Estado. Notablemente, el presidente Adams le envió este tratado al Senado de los Estados Unidos en mayo de 1797, a donde se leyó en voz alta y se le dio una copia escrita a cada senador. El Senado aprobó el tratado en forma unánime, sin un solo voto en contra. Note bien, el tratado en su totalidad
fue impreso en los periódicos principales de Filadelfia y Nueva York, y no hubo sino una sola, y no hubo sin una sola sílaba de protesta por parte de los ciudadanos. Nadie levantó la voz. Ahora, note bien la siguiente declaración. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil, es decir, libertad civil, el Estado y la religión, es decir, la iglesia. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia, que hace resaltar la gran verdad y que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, note bien, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad inalienable, es decir, que son derechos que el Señor, que Dios se los ha dado y que nadie se los debe quitar. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, es decir, el Estado sin rey, y protestantismo, es decir, una iglesia sin papa, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Así que nadie se deje engañar que los Estados Unidos no se estableció sobre un fundamento bíblico cristiano de separación iglesia y Estado. Lo que sucederá en un tiempo de emergencia nacional es que la Corte Suprema, en vez de eliminar la primera enmienda, la repudiará, diciendo que las leyes inconstitucionales son constitucionales, como sucede actualmente en otros casos de injusticia. De esta forma, la bestia con cuernos de cordero, que profesa, es decir, que profesa con los labios apoyar la primera enmienda, hablará como dragón, es decir, con su conducta repudiará los principios de la primera enmienda. Esto será una imagen de lo que ocurrió durante los 1260 años, cuando el papado controló al Estado y lo usó para cumplir sus propios fines. Así que creo que más claro no podemos hablar. Recientemente en California se estaba considerando un proyecto de ley que se conoce como SB 1146 o 1146. Esta ley del Estado obligaría a las universidades denominacionales a violar sus principios religiosos, acomodándose a los deseos del grupo LGBT. Una publicación explicó las ramificaciones de adoptar una ley tal. Note bien, entonces estamos terminando con esto. Las instituciones religiosas en California ya no podrían exigir una profesión de fe por parte de sus alumnos, ni podrían integrar ideas religiosas en el currículum, ni exigir que los alumnos asistan a reuniones religiosas, ni podrían requerir que el alumno curse ciertas clases bíblicas, y los equipos atléticos ya no podrían garantizar programas de servicio a la comunidad que se basan en la fe. Es decir, poco a poco la iglesia y el Estado se van uniendo. Hoy en día pareciera que el Estado está interfiriendo en los asuntos de la iglesia, y no es que pareciera, es que lo está haciendo, pero la profecía nos dice que la iglesia será la que le impondrá su voluntad al Estado, aun cuando no parezca que esto vaya a ocurrir. En efecto, ocurrirá. La profecía de Daniel 7 se dio en el año 550 antes de Cristo, y todo lo predicho se ha cumplido al pie de la letra, de modo que no tenemos razón para dudar que se cumplirá también con precisión esta parte de la cadena profética. Es decir, nadie tiene que estar dudando si finalmente la iglesia y el Estado se va a unir, y entonces la segunda bestia de Apocalipsis 13 va a hablar como dragón. Nadie tiene que estar
dudando. Eso es una realidad que se está gestando, que ya está avanzada y que la estamos viendo y que finalmente se va a concretar a todas luces. Por lo tanto, hermanos adventistas del séptimo día, hermanos católicos, hermanos protestantes de cualquier credo y hermanos de cualquiera de las 5 religiones que existen en el mundo, tenemos que prepararnos para esto. Si el Señor nos presta vida para poder estar ahí, tenemos que prepararnos, pero si no nos presta, algunos dicen, pero es que yo a lo mejor ya ni voy a vivir para eso, pero se tiene que preparar también para mantenerse firme de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Durante la semana hemos estado orando y seguiremos orando por las necesidades de nuestros hermanos, por los enfermos, por la lista que tenemos y esperando siempre que el Señor obre con poder y de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar para terminar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el maravilloso mensaje que has dejado a tu iglesia para impartirlo al mundo entero. Te rogamos, Señor, que pueda llegar este fuerte pregón, este mensaje evangélico, este mensaje de los 3 ángeles, Señor, a todos los rincones del mundo y que la gente, tus hijos, Señor, puedan tomar la gran decisión. Te rogamos que nos sigas dirigiendo, nos sigas bendiciendo, pero también perdone nuestros pecados y te manifiestes en nuestra vida. Te ponemos en tus manos, Señor, a los enfermos, las necesidades de tus hijos y que puedas seguir obrando en tu iglesia y fuera de tu iglesia maravillosamente. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues agradecemos a todos su presencia y bueno, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, entonces el próximo sábado por aquí estaremos. Que Dios me los bendiga ampliamente.